Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto reunirnos esta noche para esta conferencia que habíamos soñado fuera híbrida, presencial y virtual, pero nos alegra muchísimo que haya sido posible continuar con el plan y tener la oportunidad de escuchar a Carmen Margarita Sánchez de León. Sé que muchos y muchas estamos aquí porque ya la conocemos y queremos compartir, escuchar, conversar esta noche sobre el tema que nos convoca. El título de la conferencia es Nuevas formas de genocidio y la resistencia de los pueblos, acercamientos teológicos. Creo que estaríamos de acuerdo en que es un tema de suma importancia que Carmen Margarita ha tenido la oportunidad de compartir en un ámbito de encuentro global y aprovechamos ese tema para que ella comparta aquí con la UL y con las personas allegadas. Carmen Margarita Sánchez de León es teóloga, activista feminista puertorriqueña, tiene muchos años de vivir en México. Tiene un doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana de México, una maestría en religión. Se ha desempeñado en muchos cargos de docencia, en ámbitos de activismo, acompañando colectivos. Seguramente nos compartirá acerca de un podcast en el que ella está colaborando. Y nos alegra mucho contar con los aportes que ella nos pueda dar en esta noche. Carmen Margarita, bienvenida y estamos atentas y atentos. Elizabeth, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Aunque parezca extraño, sí, también desde en línea se puede tener calidez. Y entonces siento entre ustedes un terreno de comunidad y de calidez, de bienvenida, que agradezco muchísimo. Con algunos de ustedes he tenido el gran privilegio de estar en otros espacios y me emociona mucho verles y pensar que vamos a compartir en este tema que es complicado, es tan difícil, es tan sentido. Hemos hecho un cambio a la propuesta de título y resistencia, mujeres frente a genocidios e imperios. Permítanme en este momento compartir pantalla con ustedes. Imagino que están pudiendo ver en este momento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Solo falta eso, perfecto. Eso. Bueno, como bien dijo mi querida compañera y hermana Elizabeth, esta presentación tiene su origen en un evento que se convocó en agosto, a finales del mes de agosto de este año, por el Consejo para la Misión Mundial, en colaboración con la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y también por la Conferencia de Iglesias de toda África. Esta convocatoria se hizo en Namibia como un espacio de consulta global sobre genocidio e imperio. El objetivo de esa convocatoria era reunir a un grupo de académicos, académicas, activistas y sobrevivientes de genocidio para analizar y reflexionar los procesos sociales e históricos
que podrían generar una lógica y unas estrategias de genocidio total o parcial. Otro de los objetivos fue salirnos un poco de los marcos limitados de la definición de genocidio que están ahí, los he colocado. Esos marcos limitados de la definición de genocidio están establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio en su artículo 2. Y al ir más allá de esa definición, pretendíamos entender las lógicas de los nuevos genocidios con una mirada atenta sobre todo a cómo se generan resistencias, partiendo, por supuesto, desde las voces de las mismas personas afectadas, que son voces no solo de desesperación, pero también son voces de esperanza. De América Latina, básicamente fue una convocatoria global, y de América Latina estuvimos presentes Christopher Ferguson, que es un pastor y teólogo activista de justicia social y miembro de las iglesias de la Iglesia Unida de Canadá, y lo menciono como América Latina porque Chris ha estado muy presente en América Latina, y de hecho me corrige Elizabeth, pero entiendo que fue profesor de la Universidad Bíblica. Chris Ferguson, y fue investigador también del DEI. Estuvo en el querido Vanderly Pereira da Rosa, que es actualmente director general de la Facultad Unida de Victoria, y es miembro del Consejo Directivo de la Comunidad Ecuménica de Educación Teológica Latinoamericana, CETELA por su sigla. Y una servidora que, como ya he mencionado algunos detalles de mí, que soy ministra ordenada de la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana. A mí me parece importante recordar la razón por la cual este evento se convocó en Windhoek, en Namibia. Aquí estoy colocando una imagen de Windhoek en Namibia. Este es una de las monumentos, si se quiere decir, importantes de la capital. Es una iglesia alemana que está básicamente en el centro de la ciudad. Y ustedes van a ir descubriendo por qué yo coloco esa imagen ahí, que todavía está en el mero centro de la misma capital. Y es que a inicios del siglo XX, estamos hablando entre 1904 y 1908, Alemania cometió genocidio contra los pueblos Ovaherero y Nama de Namibia. Este genocidio, generado por la ambición colonial del gobierno alemán, fue responsable de la muerte de más de 3.000 personas, entre ellas mujeres, niñas, niños y hombres, Ovaherero y Nama, y miles fueron expulsados, desterrados de sus tierras ancestrales, que muchos de ellos hasta el día de hoy no han regresado. Este genocidio le sirvió al Estado alemán de ensayo para lo que hoy conocemos como el Holocausto o Shoah, que en hebreo, ¿verdad?, significa catástrofe o destrucción. Si bien los gobiernos alemanes han reconocido su responsabilidad en la Shoah, no han querido reconocer hasta el día de hoy que lo que ocurrió contra los pueblos Ovaherero y Nama fue un genocidio. Tampoco han reconocido que una buena parte de su actual riqueza descansa en la explotación de pueblos africanos. Es importante reconocer que la invasión europea del siglo XIX al continente africano
estuvo inspirado en un proyecto civilizatorio y comercial que algunos investigadores reconocen como las 4C. Lo que están viendo en pantalla es parte de lo que son los monumentos que reconocen el genocidio contra los pueblos Oba, Herero y Nama. Dicho sea de paso, la estructura del monumento, el museo donde está el espacio para recordar este genocidio, casi queda de espaldas a esta iglesia que mostré. Yo decía que el proyecto civilizatorio y comercial que gestó esta invasión en África y en este caso es parte, ¿verdad?, de esta acción homicida contra estos pueblos, Oba, Herero y Nama, fueron las 4Cs, que son conquista, comercio, civilización y cristianismo. Ciertamente se dice muy poco de este primer genocidio del siglo XX. Pienso yo, quizás porque hay tantos pueblos que están fuera de nuestro imaginario, fuera del imaginario de una buena parte de la humanidad, que están fuera de nuestros llantos. Y quizás de esa realidad que debemos de reflexionar, ¿verdad?, emergen algunos de estos homicidios, de esas memorias rotas que crean caminos de deshumanización para muchos. Yo en esta reflexión voy a hablar fundamentalmente de la resistencia de mujeres ante procesos que conducen al genocidio. Y me voy a limitar, por falta de tiempo, a dos grupos de América Latina y el Caribe. En primer lugar, a las mujeres maya de Guatemala y a las mujeres viequenses en Puerto Rico. Pero antes yo quisiera y me gustaría ubicar fundamentalmente los conceptos de genocidio de los cuales estamos partiendo, porque me parece que sería importante. Es un término relativamente nuevo, este de genocidio, pero sin embargo, su práctica, la práctica como tal, aunque no lo hubiésemos apalabrado, no es reciente. Es desde el genocidio, desde la aniquilación como un proceso continuo que se crean y surgen, se sostienen las nuevas naciones de lo que hoy llamamos el hemisferio americano. Aquí en pantalla ustedes están viendo quién generó este neologismo de genocidio. Básicamente fue el abogado polaco de origen judío, Rafael Lemkin. Y genocidio, como ven, es una palabra compuesta. Y decía que básicamente, aunque el concepto es nuevo, de la década de los 30, 40, realmente es una práctica que nos ha venido acompañando. Y mencionaba que básicamente lo que funda las que conocemos como las naciones de este hemisferio americano fueron gestiones genocidas. La conquista de las tierras americanas, de las islas y de las tierras continentales, se dio por medio de la aniquilación sistemática de los pueblos que las habitaban y por el desangre de los pueblos africanos. Realmente no existe un consenso sobre la cantidad de personas
que formaban los distintos pueblos que vivían en el hemisferio americano previo a la llegada de los europeos. Pero no se puede negar el intenso descenso de la población desde el inicio de las invasiones. En el libro que se llama Holocausto Americano de David Stannard, él afirma que había aproximadamente 10 millones de personas de pueblos originarios viviendo en el continente americano antes de la llegada de los europeos, cuando se produjo realmente un descenso del 95% de la población. Esto significaría que tras esta masacre, por cada 20 personas sobrevivió una. Tampoco hay un consenso definitivo sobre cuántas personas africanas perecieron en la travesía transatlántica como producto de este comercio, ni cuántos perecieron como consecuencia de la esclavitud. Pero pensadores como Marimba Ani y Molefe Keti Asante definen este momento como la gran calamidad, con una palabra suajili que se conoce como maafa, gran calamidad. Sin embargo, esta gran calamidad sigue aconteciendo. Estudiosos y estudiosas señalan que esta gran calamidad afectó de manera dramática al continente africano. Es decir, no solo fue un impacto tremendo para esta parte del mundo, pero sino también desangró el continente africano, el cual no pudo recuperarse de la pérdida de sus poblaciones. Es un trauma histórico que fue generado también por un proyecto económico, el proyecto económico del capitalismo emergente. Al igual que lo que hablábamos de el genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, fue parte de unas gestiones o de un proyecto comercial. La aniquilación y el genocidio no culminó, como decimos, ¿verdad?, con el surgimiento de las naciones americanas, sino que es un continuo que pretendió y pretende en distintos momentos borrar de la faz de la tierra a los pueblos originarios y a las comunidades afrodescendientes o asimilarlas en los proyectos de homogeneización nacional. Ese genocidio ha sido intentado no solo con masacres y guerras justas, pero sino también mediante la tortura, la expropiación de territorio, los asesinatos de dirigentes, la criminalización de la resistencia y otros. También ese genocidio está construido sobre una retórica sobre el mestizaje, sobre unos conceptos racistas, sobre las prohibiciones lingüísticas, sobre políticas estatales paternalistas y asimilistas, políticas de atracción y seducción, de folclorización y concepciones individualizantes de la ciudadanía, conversiones religiosas, ausencia de categorías censales y control no consensuado de la reproducción, entre muchas otras técnicas. Desde nuestra mirada, el genocidio, como hemos mencionado ya, es la práctica fundante de las llamadas naciones americanas y que ha perdurado hasta el presente. Los pueblos originarios ni los pueblos afrodescendientes han dejado de vivir
bajo una amenaza genocida constante. Ahora bien, el genocidio en el hemisferio americano ha cobrado diversas formas y se ha transformado a lo largo del tiempo y se manifiesta de diversas maneras en los diversos estados-nación. Dicho de otro modo, la expresión del genocidio continuado no ha estado solo en manos de los imperios europeos o del imperio norteamericano, sino que ha sido un proyecto asumido por las élites latinoamericanas y caribeñas en colaboración con las potencias del norte global. Me gustaría también un poco entrar en el concepto de imperio, porque queremos resaltar que los imperios de hoy no están constituidos únicamente por las grandes potencias mundiales, sino también por las grandes compañías globales. Estas empresas globales suelen tener mayor poder que los gobiernos y son en muchos casos los que directamente ejercen prácticas genocidas mediante el extractivismo, la apropiación de territorios ancestrales y la creación de nuevos sistemas esclavistas es parte de ese proceso. Con respecto a esto de los sistemas esclavistas, es bueno también recordar, aquí tenemos varias, que algunas de estas empresas, grandes empresas multi ya globales, pues han sido objeto de diversas demandas. En este momento, por ejemplo, la Drummond tiene una demanda pendiente, así mismo como la Coca-Cola, por su actividad extractivista. Un poco hablar de estos nuevos estructuras esclavistas. Y quiero resaltar un señalamiento que han hecho, por ejemplo, las feministas negras abolicionistas en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, señalando que el sistema carcelario en muchos lugares es una fuente de lucro no solo para las compañías que manejan dichos complejos, porque hoy en día el sistema carcelario está privatizado, sino también para las compañías que se benefician de la mano de obra de las personas privadas de su libertad. A eso se le llama el complejo industrial penitenciario, que se ha expandido significativamente en los últimos años. Y es cierto que desde el periodo de la abolición de la esclavitud, en el caso de los Estados Unidos, este sistema ha generado ganancias apoyado por las estructuras de justicia que criminalizan a las personas racializadas no blancas. No podemos olvidar dentro de estos nuevos imperios, ya, ¿verdad? Las multinacionales. No podemos olvidar dentro de esos nuevos imperios el surgimiento de los narcoestados, que se levantan como nuevos generadores de genocidio. La investigadora Tatiana Moura argumenta que esas nuevas guerras gestadas por los narcoestados no son no son fáciles de distinguir las acciones entre lo privado y lo público, lo estatal y lo no estatal, lo informal y lo formal, y lo que se hace por razones económicas o lo que se hace por razones políticas. Estas nuevas guerras generadas por los narcoestados están afectando directamente a poblaciones de pueblos originarios y a afrodescendientes. Actualmente es el caso de la frontera mexicana. Las guerras de los narcos están consiguiendo el desplazamiento de las comunidades de pueblos originarios e incluso desarticulando lo que fueran los esfuerzos organizativos del ejército zapatista. Por otro lado, si consideramos que un imperio es un poder supremo,
un dominio que tiene control sobre grupos y poblaciones, debemos sumar al concepto imperios genocidas, a dos agentes ideológicos corrosivos. Esos dos agentes ideológicos corrosivos son la supremacía blanca y el patriarcado. Estos emergen como el fundamento conceptual que da paso a la forma en la que se organizan violencias en los procesos genocidas en la actualidad. Quisiera hablar un poco de las categorías mujer y genocidio. Miren, partimos del reconocimiento que algunas mujeres han sido parte activa de acciones genocidas cometidas por los estados. Han participado como torturadoras. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la cárcel de Abu Ghraib, y lo vimos también en Ruanda. Y han sido parte de esa ideología. Al pensar siempre a las mujeres como víctimas del genocidio, partimos de un esencialismo que no solo limita que podamos analizar su participación en estos casos, sino a la misma vez asumimos que la resistencia activa de las mujeres frente a los genocidios es inexistente. Por otro lado, es prudente reconocer la complejidad de la categoría mujeres y los elementos de interseccionalidad que están imbricados dentro de una categoría que es móvil y que está en un proceso de definición. Vivimos en sistemas patriarcales y el poder de las mujeres, reconocemos también, está siempre restringido. Y en ese sentido, normalmente somos las mujeres quienes enfrentamos y sobrevivimos las violencias genocidas del imperio del patriarcado. Entonces, yo creo que cuando hablamos de genocidio en mujeres tenemos que pensar en categorías abiertas. Particularmente en este caso, quiero ser intencional, reconocer a las mujeres trans que son objeto constante de agresiones y asesinatos por el mero hecho de ser quienes son. Pienso que no podemos separar la experiencia y la memoria del genocidio de la conciencia corporal, ni del lugar que tienen los cuerpos en las estructuras de poder. El cuerpo o los cuerpos de las mujeres son inseparables de las memorias del genocidio y de las estructuras de poder social. La naturaleza biológica de los cuerpos femeninos o de los cuerpos feminizados, incluida su capacidad de gestar vida, convierte sistemáticamente a las mujeres en objeto de violencia sexualizada, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Es por esa razón que ya hace tiempo pensadoras como Marcela Lagarde han planteado la necesidad de hablar de feminicidio. Los feminicidios debemos entenderlo como genocidios contra mujeres y suceden cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades de la vida de las niñas y las mujeres. En este momento quiero referirme a la antropóloga argentina Rita Segato, que señala que la violencia contra las mujeres en estos tiempos ha alcanzado unos niveles
indescriptible. Segato plantea que hay una violencia hacia las mujeres que se ejecuta fuera de las guerras, las declaradas o no. Y retomando una publicación de Amartya Sen, subraya el cálculo de 100 millones de mujeres faltantes en Asia debido a la discriminación y a las diversas formas de agresión que de ellas se derivan, como por ejemplo el aborto y el abandono de hijas mujeres, utilizando por ejemplo la desnutrición. Este es un genocidio de mujeres que es sistemático e impersonal. Para reconocer estos genocidios, Rita Segato presenta el concepto femigenocidio. Pero ya hemos planteado que las mujeres no se limitan a recibir, ¿verdad?, estas acciones de manera pasiva. Muchas están en la primera línea de la defensa de los territorios y son lideresas que sostienen de diversas maneras los movimientos de resistencia. Esas resistencias son duramente criminalizadas en los contextos en los que son ejercidas. Por ejemplo, tomemos el caso de las mujeres mapuche en Chile. Las lideresas son continuamente llevadas a tribunales a través de la imputación de delitos comunes o de delitos especiales establecidos en las leyes que debilitan los derechos de quienes son acusadas con la ley que las clasifica de conducta terrorista. No es por casualidad que muchas de las mujeres defensoras de los territorios, de pueblos originarios y de pueblos afrodescendientes y promotoras de la justicia reproductiva o activistas de los derechos humanos están en continuo riesgo y finalmente son asesinadas. Yo quiero hablar un poco acá de también el proceso de deshumanización, ¿sí? Porque me parece que hemos mencionado hasta aquí que hay unos procesos de deshumanización que se dan contra ciertas poblaciones que lo viven diariamente, ese proceso que son deshumanizados, ¿verdad?, en nuestras sociedades. Es decir, que se les niega su identidad humana en base a una jerarquía racial y en base a constructos de género que se afirman de diversas formas. Podríamos, por ejemplo, decir que esos procesos de invisibilización, de deshumanización, se dan mediante procesos de invisibilización, de narrativas de inferioridad, de violencia generada por la falta de acceso, de una no pertenencia y de una sensación ontológica de no ser. Esa sensación ontológica de no ser que, ¿verdad?, plantea Frantz Fanon, en donde el ser es convertido en el otro. Un otro que es objeto, es un no ser. Este proceso de negación es parte indiscutible de la ruta que puede conducir a la expresión última de aniquilación física. Sin embargo, a mí me gustaría problematizar lo humano. ¿Qué es lo humano? Podríamos decir que lo humano se constituye únicamente por conductas solidarias
afectivas y generosas. O podemos afirmar que lo humano también es el odio, el egoísmo, la perfidia. El no reconocimiento de la posibilidad de estas emociones en lo humano podría llevarnos a pensar que las acciones de genocidio son cometidas exclusivamente por perversos y que por ende, ¿verdad? Esta llamada de gente de bien que no participa en el genocidio, que los genocidios son acciones de gente de mal. Y creo que ya bastante se ha reflexionado sobre este elemento de opuesto. Porque, por ejemplo, pensadoras como Hannah Arendt hablan sobre el mal como un fenómeno arraigado en la acción humana. Un concepto que ella maneja en la banalidad del mal, que es, ¿verdad? Ahí tienen la cita, es cómo el mal se expande profundamente en las sociedades para justificar las atrocidades. Por otro lado, tenemos que reconocer que el concepto de deshumanización, ese concepto como tal, nos habla de la superioridad del humano y que está cuestionado. No existe la superioridad humana, de eso tratan en parte, ¿verdad? Todas estas teorías de lo poshumano. Esta jerarquía de lo humano sobre todo lo demás es definitivamente la cuna, entre otras cosas, del ecocidio. La aniquilación de nuestros entornos guiada por una lógica de autodestrucción y por la negación de la interdependencia con todo lo que nos rodea. Y yo creo que esos elementos tenemos que tenerlos muy en consideración. Rápidamente quiero pasar para que podamos dedicarle más tiempo al diálogo sobre algo que quiero explicar bien rápidamente. Y es el caso, ¿verdad?, de Puerto Rico. Aquí tenemos el archipiélago de Puerto Rico, la isla, ¿verdad? La isla grande en la que es conocida como Puerto Rico. Sin embargo, hay unas islas pequeñitas que están a mi mano derecha, y esas son las islas de Culebra y Vieques. Esas islas fueron ocupadas militarmente hasta el 2002, sobre todo la isla de Vieques, por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Esa ocupación se dio de la siguiente manera. Aquí tienen el mapa. Fueron desalojadas de sus territorios ancestrales toda la población viequense y fue confinada al centro. Lo que ven en blanco es el centro. Todo lo demás, en rojo, fueron las áreas ocupadas por la Marina de los Estados Unidos. Y esta ocupación sirvió de blanco para espacios como organizaciones como la OTAN, en donde se dieron prácticas militares amplias. Esta pequeña isla sirvió de ocupación, ¿verdad? Para preparar la ocupación militar de los países de los lugares que ven ahí. La invasión de la República Dominicana, la invasión de Granada, la intervención en Panamá, el entrenamiento en la guerra del Golfo Pérsico, del Golfo, perdón, fue gestada desde esa isla tan pequeñita que fue Vieques. Pero esa ocupación militar tuvo unas consecuencias, no solo de desplazar la comunidad,
pero sino de la muerte paulatina de una población que fue debido a los tóxicos militares padeciendo de cáncer y muriendo de cáncer en unas altas tasas, las más altas de todo el archipiélago, y unas tasas de cáncer que todavía continúan en el día de hoy. Ahí tienen una foto, por ejemplo, de los barcos de la Marina, y eran eh, eh, intervenían, ¿verdad?, con una de las prácticas de vida más importantes de los viequenses y las viequenses, que era la pesca. Aquí vemos una imagen sobre una resistente, una mujer ya, diríamos, en México grande, mayor, intervenida por la policía militar, una mujer, ¿verdad? Esta paradoja, ¿no? De una intervención contra una mujer que estaba defendiendo el territorio ancestral. Como consecuencia de esto se crea la Alianza de Mujeres Viequenses, con el concepto de Vieques es nuestra casa, una casa que había sido desalojada, tomada por los militares. Yo no sé si ustedes recientemente escucharon un comentario que se hizo de chiste como parte de esta campaña electoral en los Estados Unidos, que decía que Puerto Rico era una isla flotante de basura, ¿verdad? Y que los puertorriqueños pues eran basura, ¿no? Yo diría que hay que hacer una reflexión pausada sobre la basura, porque precisamente Vieques es una isla llena de basura militar dejada por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, con unas consecuencias sobre la vida viequense. Pero ahora que la Marina salió en el 2002, ahora tenemos otro fenómeno que es parte de toda esta economía global, que es la apropiación de los terrenos que han sido salvados para utilizarlos para el desarrollo de Airbnbs, desplazando también a la comunidad originaria. Es pertinente decir que la mayoría de la población viequense es afrodescendiente y que Vieques fue un espacio de cimarrones. Vamos entonces a pasar a esto que es la vivencia, ¿verdad?, desde las mujeres mayas. Yo quiero destacar esta que me parece que es un modelo de resistencia muy impresionante. Durante el conflicto armado, que fue de 1960 al 96, tuvo el objetivo de humillar y aniquilar a grupos étnicos mayas. Y una de esas armas utilizadas para ese proceso fue la aniquilación mediante la violación sistémica de las mujeres de los pueblos mayas. Para comprender la magnitud de esto, es necesario, para comprender la violencia de lo que esto fue, es necesario analizar la estructura de poder colonial y las ideologías racistas, clasistas y sexistas que construyeron y construyen la sociedad guatemalteca. No hay duda que la violación sistemática de las mujeres y niñas de los pueblos mayas en Guatemala fue una agenda intencional de parte de todos los gobiernos durante ese periodo de 1960 a los 90. Sin embargo, las mujeres mayas lograron articularse en las actoras de cambio, que fueron responsables en gran medida de impulsar esa decisión de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, que reconoció el genocidio cometido contra los pueblos mayas y particularmente
el arma de la violación sistemática. ¿Por qué? La violación siempre ha sido difícil reconocerla como un agente genocida. Por un lado, por el entendimiento limitado de la misma Convención contra el Genocidio y por otro lado, por la revictimización de quienes sufren ese crimen. Con respecto a ese último punto, a mí me gustaría enfatizar que esta revictimización está basada en las estructuras patriarcales coloniales, así como en las estructuras de las comunidades de los mismos pueblos originarios sobre las cuerpos de las mujeres. Cuerpos que no les pertenecen, cuerpos que son condenados por la lealtad a las tradiciones machistas, cuerpos lacerados por los constructos sociales de culpa y por los constructos religiosos. A pesar de la paralización por el miedo, las mujeres hablaron, superaron lo que llamaron el susto, que era un síntoma más allá de lo psicosomático y tenía unas expresiones físicas, pero apalabraron sus memorias, desmontaron el tejido social que las colocaba en un no ser y resignificaron sus experiencias. Las mujeres mayas pasaron del silencio a ser mujeres activas que resignificaron su presencia social y que además fueron actoras en el proceso de cambio y en el cuestionamiento de los sistemas patriarcales y racistas en Guatemala. Bien rápidamente, yo quiero mencionar que en la Biblia tenemos un conjunto de narrativas que tradicionalmente han destacado actos de aniquilación y de genocidio. La Biblia está llena de narrativas de genocidio. En alguna de estas narrativas se trata de una divinidad genocida que en un momento dado decide eliminar pueblos y la naturaleza. Otras son unas narrativas que nos muestran una divinidad todopoderosa que mira para el otro lado y permite que se cometan atrocidades para salvar un proyecto. O una divinidad que convoca una masacre para que sus elegidos ocupen una tierra que está habitada. Y cada una de estas narrativas se basa en la superioridad moral de unos pueblos sobre otros, o en la existencia de un plan que requiere la aniquilación de otro. Pero sin embargo hay un relato que vale la pena resaltar y que rompe la lógica, esa lógica anterior. Y se trata, ustedes lo deben de conocer muy bien, Éxodo 1 del 15 al 20. Los nombres de Sifrá y Fuá, que son las parteras, ¿verdad?, que se mencionan aquí, tienen su raíz en nombres semíticos y es probable que una de ellas, Sifrá, fuera hebrea y la otra Fuá de los pueblos Ugarit, que son también semíticos de la costa mediterránea al norte de Siria, vasallos de Egipto. Ambas, Sifrá y Fuá, ambas deciden ignorar las indicaciones del faraón de matar a todos los recién nacidos identificados como varones entre los hebreos. Parece que ambas eran hebreas, pero una puede preguntarse por qué Sifrá y Fuá ignoran la orden para asesinar, y no solo la ignoran, sino que engañan al jefe de Estado, colocando en riesgo sus propias vidas. Según el texto, estuvieron inspiradas por el temor a Dios. Una podría preguntarse si temían al Dios hebreo o alguna de las divinidades de la corte celestial egipcia. Lo que creo yo que el texto ignora es el valor de aquellas dos mujeres
que tuvieron que resignificar su posición social de subalternas hebreas para asumirse como actoras de resistencia, más allá del miedo al faraón y más allá del respeto o el miedo a la divinidad. Una clave fue su astucia. Esa es la clave. Ellas utilizaron el prejuicio cultural del faraón en su contra. En Éxodo 1:19 dice, las mujeres hebreas son brutales. Usa la palabra shanoth. Las mujeres hebreas son shanoth, brutales, animales. No son como las egipcias, refinadas. Los bebés salen simplemente de ella. La palabra shayoth es un homófono y es utilizado de esta manera solo en este texto, animales, pero tiene otro significado. Las hebreas son como animales. Entonces, Joá y Sifra resignifican el no ser de las hebreas para obtener una victoria frente al faraón. Siendo que muy pocas mujeres son nombradas, ¿verdad? En los textos bíblicos podemos intuir que al no obviar los nombres de ellas, estamos ante un hecho muy singular. La intención genocida del Estado mediante el asesinato de los recién nacidos queda obstruida mediante la descolocación de un significante que hacen las parteras. Las mujeres hebreas son como animales, pero que también quiere decir son resistentes. Palabra que tiene el mismo sonido. Bueno, y yo quiero terminar. Miren, yo tengo que decir que para mí las elecciones del día de ayer en los Estados Unidos son nefastas. Y ese resultado está construida sobre las narrativas del no ser hacia la población inmigrante, sobre la bestialización de las poblaciones inmigrantes. Durante esta campaña predominaron los discursos que bestializaron a las personas inmigrantes. Y por otro lado, no podemos ignorar que la derecha religiosa estuvo fuertemente acompañando al vencedor a pesar de sus discursos racistas y sexistas. Entonces, el genocidio no es un acto final, está construido sobre un proceso social, histórico y político que define quiénes son dignos de vivir y quiénes no, quiénes son ser y quiénes no son ser. Sin embargo, como apunta Hannah Arendt, el mal podrá ser extremo, mas solo el bien puede ser radical y profundo. Es con esa esperanza que creo que debemos navegar y resistir estos tiempos. Muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Carmen Margarita. Bueno, tengo muchas cosas en la mente. Yo creo que ha sido tan rica esta presentación que nos ha aportado elementos históricos, elementos teóricos para pensar el genocidio, para pensar el impacto del genocidio de los pueblos originarios de las poblaciones africanas sobre nuestros países, nuestro hemisferio, y también creo que hay que decir que gracias a eso se construyó Europa, ¿verdad? Se edificó, digamos, Europa sobre la sangre de estos pueblos, y eso ya nos remite a todo el concepto de la colonialidad en diversas vías.
pero también que nos lleves a las prácticas, a las prácticas vividas, como vos decís, los cuerpos, las experiencias y la resistencia, que no se quedan en el genocidio, sino que se resisten inclusive frente a los efectos continuados de estas acciones genocidas. Y bueno, mucho para reflexionar, especialmente en este momento, en este momento que quizá muchos y muchas sentimos que es muy tenue la esperanza, ¿verdad? Muy, muy frágil, muy difícil de encontrar las luces, pero aquí vemos luz en las acciones de mujeres que resisten, ¿verdad? Y que sabemos que hay en nuestro medio, en todo lado, esas luces están brillando y están formando redes de resistencia. Bueno, abrimos para el diálogo, para preguntas, comentarios con Carmen Margarita. Así que pueden levantar la mano, sea mejor la del Zoom para estar seguros y seguras de verles, o si no, poner un comentario en el chat. Y también invitamos a las personas que nos están viendo en Facebook. Jessica, adelante. Hola, buenas noches. Estoy muy agradecida con la presentación, de verdad, me llegó demasiado y poder contextualizarlo, poder socializarlo, visibilizarlo, humanizarlo y poder entenderlo de esta manera es impresionante. Algo que a mí me gustaría mencionar la parte, por ejemplo, del imperio es poder supremo, pero desde los narcoestados. Yo vivo en México también, en país, pero estoy en el estado de Jalisco. Y algo que normalmente no hemos mencionado o que yo no he mencionado desde mi contexto es la parte del narcoestado, la parte en que el narco habita los territorios de los huicholes, que son los que están en la sierra, que son los que están en la parte norte del estado, y también son esclavizados a poder trabajar inclusive la propia tierra, expropiar agua para los plantíos de marihuana, usar sus mismos cuerpos, usar sus saberes ancestrales de la tierra para hacer un mal uso de ello y seguir controlando, ¿no? Esa es una. Otra parte que también se vive mucho aquí es el tema de la desaparición forzada y en su mayoría los que no son buscados, porque toda desaparición forzada en sus normas está el derecho a ser buscado en vida, pero la mayoría de los que no son buscados son aquellos sectores sociales que son muy vulnerables, pero específicamente y especialmente las comunidades indígenas. Es impresionante porque ya no puedes interiorizar este tema porque hablar de este tema es poner en riesgo tu vida. Entonces es el secreto a voces y hablando desde la psicología social se empieza a impregnar el miedo en las sociedades. Ya nadie se mete, ya nadie dice nada. Entonces si ya no haces algo por el ciudadano de a pie que ves que está aquí contigo, mucho menos vas a interiorizar el dolor de las comunidades indígenas. Entonces son muchísimos retos, pero respaldo mucho y sigo confiando, por ejemplo, en lo que mencionaba Hannah Arendt. Y esperar, pero no solamente esperar, sino también accionar, visibilizar desde las propias narrativas, porque nosotros como ciudadanos tenemos nuestra propia narrativa como sujeto social. Y desde ahí comenzar a impregnar estos antidiscursos, y visibilizar la problemática que a veces no se dice, y cuando no se dice o no se nombra, no existe. Y esa es mi aportación y muy agradecida por la ponencia. Muchas gracias. No, Jessica, yo te agradezco porque nos has precisado aún más lo que es esta situación del narcoestado, que es realmente ya en nuestro país, en México, es realmente un poder avasallador. Gracias. Gracias, Jessica. ¿Alguien más? Profe, ¿Alguien más quiere? Sí, aquí está.
Ok, Bueno, sí, adelante, adelante, Karen. ok, bueno, tengo un comentario de Natalie Negrete y también una pregunta que ya se respondió al final. Dice, buenas noches a todos y a todas. Soy Natalie, estudiante de la UVL. Y dice, reverenda Carmen, excelente presentación. Agradecerle haber abordado temas tan importantes y dolorosos como el genocidio y el feminicidio. Como mujer descendiente, indígena e inmigrante, siento que estas realidades nos afectan de manera directa, ya que muchas veces nuestras comunidades quedan invisibilizadas en los discursos oficiales. El genocidio y el feminicidio son heridas abiertas en nuestra humanidad y el hecho de que tú hayas dado visibilidad a estas luchas me llena de esperanza. Luego pregunta, ¿cree que en algunos países el sistema electoral puede contribuir de manera directa o indirecta a a la perpetuación de situaciones del genocidio o que podrían llevar a un genocidio? Y bueno, responde, indica que usted ya lo respondió y comenta, este sistema electoral mantiene no solo la esclavitud y la deshumanización de las personas de color, inmigrantes, indígenas, aquellas con habilidades diferentes y muchas otras personas, sino promueve un genocidio crónico. Gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar a Virginia y a Ricardo para que luego Carmen Margarita pueda comentar. Gracias, buenas noches. Mi aporte es, bueno, de acuerdo con todo lo que se ha dicho en cada contexto, pero queda siempre la inquietud. Ya el hecho de hablar de estas cosas, como decía la compañera, que es un secreto a voces, ya el hecho de hacer este tipo de espacios nos ayuda a combatir o digamos a concientizar el problema ante los pueblos incivilizados. Pero esto también sucede, por ejemplo, en nuestros países en mucha cantidad. Los feminicidios son muy altos, los índices de feminicidio son muy altos en el contexto donde yo estoy, por ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica. ¿Y qué se podría hacer para que esta tasa sea disminuya o cómo podemos ayudar a que esto ya no se dé tanto? Yo creo que es el comenzar a sensibilizarnos sobre este tema nos va a ayudar, ¿no? Pero que eso es lo que me ha quedado como interrogante también. Gracias. Gracias, Virginia. Es una situación muy compleja, pero lo que hemos querido apuntar acá es que en nuestros estados todos están construidos en unas estructuras patriarcales que fomentan mucho de esto de lo que tú has mencionado. Sí, damos avances en los derechos de las mujeres, de los cuerpos feminizados, pero del mismo modo estamos todavía en una matriz de opresión del patriarcado y del sexismo que está ahí y que no hemos logrado desmontar. Yo quise un poco apuntar a que el cristianismo como un elemento cultural ha tenido mucha responsabilidad de la construcción de lo que son las razones por las cuales se ejerce violencia contra ciertos sectores. Y esas razones son ese primero concepto de superioridad moral del cristianismo, que no es dialogante, eso por un lado, y por otro lado, ese concepto sobre la función de los cuerpos, de las cuerpas de las mujeres y de los cuerpos feminizados, del concepto de la culpa, que ha sido un amarre, sobre todo para las mujeres, de no hablar, de no decir su palabra. Dicho sea de paso, en el caso de las mujeres mayas, este fue uno de los elementos fundamentales del silencio de casi 20 años. La culpa, el respeto a estructuras patriarcales. ¿Sí? Entonces, una cosa que para mí es un problema
es cómo decolonizamos el cristianismo. El cristianismo fue parte del proyecto colonizador. Fíjense que cuando hablé al principio del genocidio de los pueblos de Namibia, dije que se trabajó bajo las 4C. Eso lo reconocen en muchos estudios. Las 4C. Esas 4C eran conquista, comercio, colonización y cristianismo. 4C. El cristianismo ha sido parte de esto. Entonces tenemos que hacer una memoria nosotros mismos. Integramos parte de esto. Hacer esa memoria para poder limpiar y sanear y tener un cristianismo dialogante. Un cristianismo no decolonial. Un cristianismo, ¿por qué no?, feminista. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, aquí estoy, como diría José Martí, desde las entrañas del monstruo en Estados Unidos, en Portland, que queda como a 6 horas al norte de Nueva York, en donde la resistencia no había parado, pero a partir de hoy recrudece. Y parte del problema sigue siendo que en la forma de opresión en la que está el inmigrante, también está el hecho de que no pueden salir de la casa. Tienen que estar con mucho cuidado. Hay miedo de con quién va a hablar uno, y especialmente para la mujer es todavía peor porque muchas veces la situación en la familia con su pareja es también una posición de opresión también. Es difícil. Yo he estado visitando las iglesias aquí y parte de lo que hemos estado tratando de empujar es que las iglesias de habla hispana aquí visiten a las iglesias gringas por aquí para que haya ese contacto, para que estos estadounidenses blancos que nunca han visto un latino vean a otro hermano cristiano. Y puedan tal vez así cambiar un poquito su opinión, pero vamos a tener unos 4 años muy difíciles por aquí. Sí, Ricardo, y te abrazo. Sé que va a ser un tiempo muy, muy duro, pero contamos con esa resistencia que para mí se esparce como rizoma. Que va debajo de la tierra y sin darnos cuenta va ayudando a construir otras posibilidades. Así que gracias por estar. Gracias. Bien. Voy a leer un comentario que está en el chat para luego darle la palabra a Carol y Eduardo. Dice Juan Alberto Díaz: en nuestro territorio del sur de México, la política, el crimen organizado, las transnacionales siguen la misma agenda: despojar a las comunidades de sus tierras para buscar sus intereses. Desgraciadamente, el cristianismo de derecha contribuye a justificar este proceso de exterminio. Eso es así. Eso es así. Muchas gracias, porque, claro, va abundando en lo que estábamos conversando. Carol, adelante. Gracias. Carmen, muchas gracias por todo lo que nos estás mostrando, por ampliar este concepto. De hecho, cuando te escuchaba, me cuestioné algo que en principio fue fuerte para mí. Yo acompaño a mujeres víctimas de trata sexual, y entonces yo, ¿verdad?, te escuchaba y decía, ¿será que clasificar la trata y explotación sexual de mujeres como genocidio femenino estaría fuera de lugar? ¿Verdad? Y te escuchaba, ¿verdad?, ampliándonos este concepto, ¿verdad?,
hacia algo más de lo que hemos conocido, ¿verdad? Ya centrándolo en un ataque sistemático, generalizado, hacia la existencia misma, ¿verdad? Porque, vamos a ver, un impacto masivo y destructor, ¿verdad? De vida y de dignidad es lo que me queda, ¿verdad? Después de escucharte, no, hay muchos tipos de muertes, ¿verdad? No solamente la física. Entonces, yo sé las consecuencias, por ejemplo, que tiene algo así en la vida de las mujeres y me cuestionaba si estaría fuera del lugar clasificarlo también. No sé, ¿verdad? Y es que también la trata y explotación sexual no solo afecta a las mujeres individualmente, ¿verdad? Sino que representa toda una violencia sistemática, organizada, ¿verdad? Que responde a patrones globales de opresión patriarcal y, y sigue teniendo ese sentido, ¿verdad? De explotar cuerpos femeninos, ¿verdad? Deshumanizarlos, aniquilar, ¿verdad? Identidades, aniquilar incluso a nivel espiritual, ¿verdad? A la persona. Entonces, no sé qué piensa, Carmen. Sí, gracias, Carol, por ese aporte. Sí, yo creo que hay muchas prácticas. Eso en parte es lo que hemos querido traer. O sea, desafortunadamente, el documento internacional que define genocidio se quedó muy corto. Se quedó muy corto. Y sobre todo se quedó cortísimo en el caso de las mujeres, la convención. ¿Sí? Han sido las acciones de las mujeres las que han logrado hacer que se reconozca que la violencia sexual sistemática, organizada, es un tipo de genocidio. Ese es el heroísmo de las mujeres mayas aquí, que crean un caso sin precedente en la región. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es expandir, porque el genocidio tiene unas prácticas diversas. El genocidio no es la aniquilación única corporal, está constituido por distintas etapas. El proceso de desarraigo territorial es un acto de genocidio porque el territorio mismo está vinculado al cuerpo, a las cuerpas de la gente. Y es un acto genocida ese desplazamiento. ¿Cómo lo es ese elemento sistémico de trata humana? ¿Ves? Sí, yo estoy de acuerdo. Y poco a poco vamos a ir expandiendo el concepto. Y poco a poco también a quienes adjudicar responsabilidad en el proceso. Porque como dije, no son solamente los estados. Ahora hay otros elementos que van también de la mano de los estados que están participando de estas acciones genocidas. Y es un poco, es importante visualizarlas y apalabrarlas. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Eduardo. Buenas noches. Carmen Margarita, buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad? Te he escuchado atentamente y a la hora que has terminado me he preocupado, y ahí es donde quiero dar el aporte, porque quiero involucrarme en una solución que, por lo que has comentado el día de hoy, creo que está más lejano que cercano. Tengo muchos compañeros acá en el curso de metodología y me aventuré a hacer un trabajo que lo titulé sobre el tema de la construcción de la masculinidad y el patriarcado. Yo soy acá de Perú. Me nació como algo para hacer el trabajo. He hecho 5 encuestas
tanto el día de ayer como el día de hoy, he bajado la información. Y quería leer esto porque al escucharte y al sacar las conclusiones que hoy día he obtenido, me he asustado, ya no preocupado, pero creo que al escucharte, creo que es una realidad que a veces puede estar seguro en esos países lejanos, pero está al costado mío. El 92% se construye a través de la narrativa Claro. y justificado a través del texto sagrado. Y eso, creo que lo acabas de decir, que el cristianismo es parte de esto. De las 50 respuestas, 43 defiende el comportamiento del discurso asociado en la práctica diaria de la familia. Estamos hablando prácticamente, yo que soy ingeniero, prácticamente es la curva normal. Vivimos algo normal. Y yo digo, y me tengo que incluir a mí, ¿qué nos pasa? Yo tengo una esposa, tengo una hija. Ya a veces cuando se va a la universidad ya me está dando miedo. Y digo, y lo hago extensivo esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Porque en realidad, una de las planteamientos que quiero hacer en este pequeño ensayo es justamente crear estos espacios que son interesantes, ayudan, pero cuando tú te encuentras con el otro, creo que Jericó queda chico, no te escuchan y más bien te tratan del diablo encarnado y que estás yendo en contra de Dios, porque el texto sagrado, por no decir Biblia, lo reafirma y lo dice, y así me lo han enseñado y así lo vivo día a día. ¿Verdad, Carmen Margarita, que quería dar eso? No sé, desde tu posición, no sé, ¿qué me podrías decir como aporte a esta realidad que me acabo de encontrar tanto ayer como hoy día, vaciando esta información? Yo creo que, Eduardo, que tu trabajo y lo que has encontrado es importante, porque tú estás ayudando a construir y a buscar otros caminos, ¿sí? Con lo que tú estás haciendo. Y es importante actores como tú. O sea, lo que yo te diría es que yo estoy feliz, porque yo estoy feliz de saber que hay voces y figuras como tú que se levantan, Eduardo, ¿sí? Ok. Para contrarrestar. Nuestro trabajo es un trabajo que tiene que ser consistente y necesitamos todos los esfuerzos posibles. Y tú estás contribuyendo en un área que para mí es fundamental, el tema de las masculinidades, cómo deconstruirlas para incluso liberar a los hombres, por el amor de Dios. Exacto. De estas masculinidades hegemónicas. Así que gracias No, por lo gracias que a ti. estás haciendo. Gracias. Tenemos un comentario en el chat de Rosita Córdoba. Aplaudo todo el discurso, pero me toca mucho la búsqueda de un cristianismo desde las mujeres. Yo diría desde el corazón de las mujeres, para abrazar a más mujeres que son víctimas, entre tantas cosas, de un cristianismo que solo las señala y las juzga. Sí, sí. Hay que buscar un cristianismo construido desde las cuerpas rotas, desde los cuerpos rotos. Y pensar y repensarnos desde ahí. También con las contradicciones que eso pueda traer. Pero creo que un cristianismo dialogante, que la mayor parte de los casos no lo es, nos podría ayudar mucho. Valquiria, adelante. Buenas noches. Ha sido un excelente
Una excelente conferencia, muy agradecida, la reverenda. Y pues mi comentario es el siguiente, pues yo vivo en Nicaragua y desde aquí pues se dan muchas cantidades de violencia de todo tipo. De violencia de todo tipo y principalmente la más afectada es la mujer, de todas las edades. Y el femicidio no es, ahí está presente. Y vemos que queda impune siempre, queda impune porque el gobierno que tenemos pues es el que promueve la violencia y a la vez la protege, la violencia protege a los violadores de estas leyes. Vemos que los procesan, dilatan unos meses y los sacan por violencia, por convivencia familiar a tantos y tantos reos. Ya llevamos no sé cuánto, como tal vez unos 50,000 o 60,000, ya perdimos la cuenta de tantos reos comunes que han cometido todo tipo de delitos, pero ahí van incluidos violadores, femicidas, sin número de cantidades de personas que hacen eso. Y pues analizando lo que es palabra, digo yo, bueno, las mujeres tenemos un gran desafío realmente porque tenemos que alzar la voz, aunque nos han puesto un bozal para que no hablemos. Es un delito que yo hable esto en este momento y si lo supieran las autoridades, yo en este momento quedo detenida, pero no puedo callarme porque hay que alzar las voces por aquellas que no pueden hablar, que no pueden alzar sus voces. Y pues considero de que las comunidades cristianas, las diferentes comunidades cristianas deberían de ser un espacio para que todas las mujeres tengamos esa libertad de alzar la voz y de movernos y de protegernos, un lugar donde podamos también sentir protección, aunque esos lugares también se vuelven un lugar machista, patriarcal, y pues ahí también estamos limitadas las mujeres. Ese es mi comentario. Gracias, Valquiria. Sí, ojalá las iglesias fueran espacios seguros para todos. Desafortunadamente no lo son. En muchos casos no lo son. No son espacios seguros para mujeres, para niñas, para otros grupos disidentes, precisamente por las estructuras que todavía sostenemos en las iglesias. Entonces, por eso es que consistentemente planteo la necesidad, ¿verdad?, de desmontar ese cristianismo que hasta aquí nos ha traído y mirar otras alternativas más liberadoras. Y sí, lo tienen duro en Nicaragua. Ciertamente lo reconocemos, pero también reconocemos que hay una resistencia y un trabajo que se está haciendo. Y dará fruto. Así es. Nos mantenemos firmes y resilientes en esta lucha que tenemos. Muy bien. Pablo y Miguel, y ahí vamos a ir dando un cierre. Adelante, Pablo. Buenas noches, profesora, compañeros. Muy buenas noches, Carmen. Ha sido un verdadero placer poder escuchar esta ponencia. Me he quedado encantado con todo lo que se ha expuesto el día de hoy. Mi comentario es bastante corto. Yo primero quisiera decir que, bueno, yo siempre he sido, desde hace ya varios años, un participante y un gran miembro como muy apasionado del feminismo, y he tomado siempre cuanto taller, cuanto espacio, cuanto curso me he encontrado, siempre he estado como ahí. Y no solamente me he encontrado como buena recepción, sino que también muchas veces en un principio escuché más de una vez decir de gente que no podía ser feminista por ser hombre, ¿no? Es un fenómeno que se da, porque a veces yo siempre he defendido dentro del feminismo y dentro de las luchas de la resistencia que es una lucha de ambos. Claro que la conciencia de la masculinidad
dentro de la sociedad sigue siendo como llena de tabús, lleno de un montón de cosas de hegemonía y de cosas que hace que el hombre no se exprese de la forma que debería hacerlo, pero sí que siempre he defendido que es una lucha de ambos. Y pues mi pregunta un poco es, ¿cómo se ha vivido? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo lo aprecia usted la participación masculina, la resistencia, en el movimiento, en las luchas, desde la experiencia suya y de los movimientos? Aquí, digamos, yo sí digo que, bueno, que cada vez somos más los hombres que somos conscientes, ¿no?, de la lucha, que somos conscientes de la situación y de lo que se vive de acá, y que las estadísticas, bueno, de los hombres, pues desde la crianza y de un montón de cosas pues, hay cosas que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo y vivimos porque, ¿verdad?, vivimos desde la inconsciencia. Pero sí quería preguntarle, bueno, cómo desde su experiencia, desde su vivencia, se vive y valora usted la participación y la conciencia masculina dentro de las luchas y la resistencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Yo lo voy a poner en boca de una de las grandes afrofeministas negras de Estados Unidos, Bell Hooks, que escribió un libro increíblemente lindo que les recomiendo a todos que lo lean, porque está en español, es fácil de adquirir. El feminismo es para todo el mundo. No puede ser solo para las mujeres. Debe ser un proyecto para todos, hombres, mujeres, no binarias, gente trans. Debe ser un proyecto para todos y un proyecto plural en donde puedan caber diversas voces y diversas acciones. Así que para mí esa participación es vital, es importante. Es lo mismo que decir que el movimiento antirracista no puede limitarse a las personas racializadas no blancas. El movimiento antirracista tiene que nutrirse también con las personas blancas para un proceso completo, ¿verdad?, de liberación. Gracias, Pablo. Miguel, ¿querías comentar? Sí, espero, bueno, que me escuchen. Hace poco se llevó a cabo el examen sobre los derechos humanos en los países ante las Naciones Unidas, donde diversos grupos defensores de los derechos humanos han denunciado, registrado y sustentado más de 643 asesinatos y violación, asesinatos de personas de las comunidades indígenas, ¿verdad? Llámese, digamos, afrodescendientes, Peor, Misquito, Mayagna, principalmente las comunidades mayagnas de diferentes regiones, principalmente Saunias. Entonces, ¿es un genocidio o no es un genocidio? En el marco de las protestas del 2018 hay más de 350 nicaragüenses asesinados. ¿Fue un genocidio o no fue un genocidio? Hay quienes todavía siguen discutiendo sobre cuestiones conceptuales, como si la concepción de genocidio fuera un elemento numérico. Tiene que ver más que todo con los dispositivos y las políticas institucionales, más que con un número. Entonces, eso quería aportar a la discusión, porque bueno, el caso de Nicaragua lo sentimos, ahí igual Valkyria ha expuesto parte de eso. Solo quería agregar estas reflexiones tan duras, drásticas, como parte de que soy del exilio nicaragüense aquí en Costa Rica. Un abrazo a todos. Gracias, Miguel, y sí, es precisamente, el genocidio es un proceso, no es un elemento numérico. Eso es un poco lo que hemos querido tratar de exponer aquí. Y no quisiera cerrar sin comentar lo que leí en el chat, de que el patriarcado es un elemento complejo que se da en diversas culturas. Claro que sí,
precisamente cuando estábamos hablando del proceso de la resistencia desde las mujeres mayas en su proceso de resignificarse, una cosa que hacen es leer críticamente su propia cultura, que generó también unos espacios de opresión hacia las mujeres. A la misma vez, hay que reconocer que el proceso de colonización cambió en muchas de nuestras culturas originarias las relaciones ancestrales de género, que eran en algunos casos mucho más complejas de las que entendemos, de la manera en que la miramos hoy en nuestras sociedades, que básicamente son estructuras binarias. De hecho, hay un libro muy bueno que recomiendo, hablando de las culturas africanas, de una filósofa nigeriana, Oyeronke Oyewumi, que tiene un libro que se llama La invención de la mujer. Y lo que trabaja Oyeronke es cómo el proceso de colonización pervirtió el entendimiento de los conceptos de género y las relaciones complejas entre hombres y mujeres dentro de la cultura yoruba. Así que también tenemos que reconocer que dentro de las culturas africanas y dentro de las culturas originarias estamos hablando también de unos entendimientos sobre el patriarcado y el género que ha sido alterado por la relación colonial. Ese elemento no lo podemos olvidar, reconociendo que sí existe. Bien, tenemos ahí unos comentarios. Ya leíste el de Héctor, ¿verdad? Sobre el patriarcado. Elmer dice, hoy en día los pueblos indígenas siguen sufriendo los flagelos del genocidio en el ámbito cultural de parte de los sistemas de gobierno capitalistas. Muchos pueblos van cayendo por la falta de resistencia. Y Valquiria agrega, la desaparición forzosa y expulsión en Nicaragua es un crimen de lesa humanidad. Bueno, lamentablemente el tiempo tenía que acabarse en algún momento. Agradecemos muchísimo a Carmen Margarita este tiempo de compartir la investigación y la pasión que nos aportas, y también los desafíos para seguir acompañando procesos de resistencia en nuestro contexto y más allá, y para comprender mejor también nuestras complicidades, ¿verdad? Insospechadas a veces. Creo que ese fue otro mensaje que se comunica en lo que nos compartiste. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, y si gustan abrir las cámaras para saludarnos, quienes puedan o quieran, nos vamos despidiendo entonces, y con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Saludos. Noches. Saludos, Margarita. Buenas noches. Ahí está Héctor. Saludos desde la Casa Metodista de Lima. Ay. Saludos. Hola.